Estación Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 6 de la tarde con 35 minutos. Y esa música característica nos indica que es la hora de Ascanio Cavallo. ¿Cómo estás, Ascanio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Ascanio? ¿Cómo estás andas? tú? Bien, todo bien. ¿Cómo andas tú? Tenemos tanto que conversar. O sea, nosotros Ascanio. estamos mejor que el Partido Socialista Socialista. o que el comando de Matei, en cualquier caso hoy día. Estamos todos mejor que cualquiera de ellos. Exactamente. Oye, partamos hablando por esta polémica de último minuto del Partido Socialista, esta pelea por el cupo senatorial de Isabel Allende, la traición que ella dice sentir, en fin. ¿Cómo queda el partido en esto? ¿Qué significa esto para la opinión pública o nada? Es que yo creo que el Partido Socialista está en un lío y en un problema mayor del que cualquiera de sus dirigentes quisiera reconocer, ¿no? Es un problema que partió no con la senadora Allende, aunque eso lo ha venido a emporcar más el nido, digamos, sino que con la proclamación o las dudas en torno a la proclamación del candidato presidencial, ¿no? Y finalmente la decisión de proclamar a Paulina Bodanovich. Yo creo que eso es la primera señal de una fractura bastante más profunda de lo que aparenta, ¿no? Pero claro, el caso de la senadora Isabel Allende lo agrava porque ella misma se siente muy agraviada, no solamente por el Partido Socialista, pero también por el Partido Socialista, ¿no? Como sabemos, ella ha sostenido reiteradamente que nadie le advirtió sobre la incompatibilidad de la venta de su casa, y aunque uno siempre podrá decir, ¿verdad?, que no había que advertirle a una senadora, porque, digamos, es muy evidente y está en la Constitución, no está escondida en una ley secreta, sino que está muy visible en la Constitución. Aunque siempre se puede decir eso, el hecho de que ella sostenga que no se le advirtió es un poco decir, aquí hay más culpables que yo, ¿no? Y esos culpables están en el gobierno. Yo no creo que ella se refiera tanto a una intervención en el Tribunal Constitucional, aunque hay algunos que lo interpretan de esa manera, como más bien a la advertencia previa, a la advertencia jurídica, digamos, a la que tendría que haber hecho uno de los montones de abogados, claro, que vieron el escrito. Entonces yo creo que ella está profundamente herida. Pero hay un segundo dato, ¿no?, que es que ella, con otras figuras muy relevantes del Partido Socialista, hace solo unos días apoyaron la candidatura de Carolina Toá, antes de que se presentara en el Congreso del fin de semana la de Paulina Bodanovich. Claro, en esta carta que envían donde ella aparece firmando. Es la primera dentro que firma, además. Grupos y así. Claro. Ahora, uno no entiende bien al final cuánta presión hubo para levantar la candidatura a Paulina Bodanovich, pero si uno se pregunta, Ascanio, cómo estas cosas, lo que pasa hoy, que yo no sé si a la ciudadanía le llega o le interesa tanto de que bajen al candidato de Isabel Allende como para su reemplazo en el Senado, pero ya sabemos que lo que pasó con la casa de Isabel Allende, del expresidente Salvador Allende, teñía un poco esta candidatura. Pero ahora con todas estas peleas, yo no sé cómo queda también parada, posicionada esta candidatura al Partido Socialista de Paulina Bodanovich, pensando que después de que sea la primaria, quien gane y quien pierda, también es una lectura importante de los propios partidos. Yo creo que queda dañada. O sea, nació con poco... Con un, digamos, no con un total entusiasmo, ya por el solo hecho de que había dirigentes que proponían alinearse con Carolina Toá, en el fondo, más que con la persona, aunque seguramente en algunos casos también, pero más que con ella era con la idea del socialismo democrático, digamos, como un bloque político homogéneo, sólido,
quisiera frente al otro bloque político, al que solía llamarse Apruebo Dignidad, que es el Frente Amplio con el Partido Comunista. Mm. Entonces, había un problema como de estratégico, no solamente de las candidaturas. Yo creo que esto todavía le importa a poca gente, o mejor dicho, es una discusión de las élites políticas. Pero estas son cosas que permean, que van lentamente fluyendo a través de las noticias, ¿verdad? Y se va como agizando el debate, ¿no? Se empiezan a picar los protagonistas. Yo creo que se ha mostrado, por ejemplo, muy enojada la senadora Bodanovich, pese a que parece como la favorecida. Pero verdad, hay cosas que ha dicho que no pueden tomárselas muy bien al otro lado de la vereda, como que cree que el PPD la está convirtiendo en, en- en la asesina de todas las opciones, ¿no? Como que quieren dramatizar esa situación. Yo creo que eso no le cae bien a nadie en el PPD. Bueno, y dijo que no había, lo dijo en Mesa Central, en la entrevista que le hicimos ahí, ella dice, no hay ninguna hermandad con el PPD. Bien increíble esa Bueno, declaración. imagínate, eso dicho por la presidenta del partido aliado, por el partido socio. Claro, es muy... Por eso te digo, se va agizando la discusión, se va subiendo el tono, palabras sacan palabras, etcétera. Lo que pasa es que Eh, yo te quiero llevar hacia como un tema quizás más global, y es que con la falta de, o sea, con el poco prestigio que tiene la política y los partidos políticos, y lo que uno debería pensar es que uno se tendrían que reforzar los partidos políticos, ¿no es cierto? Ese sería claro, el ideal. claro. Yo considero que en este estado de debilidad, este tipo de problemas y de peleas por cupos, porque esto, porque nominación, no sé qué, yo no creo que ayude mucho a fortalecer el sistema de partidos políticos, ¿no? No lo ayuda en nada, pues por eso que hay 300 y Y tantos el Partido candidatos Socialista, independientes. claro, y el Partido Socialista es un partido muy importante por su tradición en Chile, un partido antiguo, un partido que tiene una estructura, que tiene, no sé, no es un partido así inventado ayer, No, y que, no. y que esté en esta situación llama la atención, ¿o no? Claro, claro. Bueno, aquí hay toda clase de reclamos de lado y lado sobre cómo se está dilapidando ese patrimonio al que tú te refieres, Mm. ¿no? Por el daño a la figura de Allende, por las peleas internas, por las ambiciones personales, en fin. Hay mucha, por eso digo que su situación es más delicada de lo que mucha gente estaría dispuesta dentro del PS a reconocer. La lista de gente que apoyaba a Carolina Toá es muy significativa porque hay gente de distintas tendencias y de distintos lotes, como dicen ellos, em, que se agrupó bajo esa idea con el propósito, yo creo que estratégico, de afianzar esta forma de este llamado socialismo democrático, ¿verdad? Sabiendo todo que aparentemente el PPD es un partido algo más pequeño o por lo menos con menor base territorial. La base territorial del PS parece ser más grande. Ahora, igual hay que decir, oye, que todos los partidos andan rondando el 10% y no mucho más, ¿ah? O sea, ya no tenemos partidos de 20, 25 puntos. Mm. Oye, Ascanio, igual uno cuando empieza a mirar a los distintos candidatos y ve que Carolina Toá no prende, porque no se ha encumbrado en las encuestas, uno igual se pregunta qué va a pasar ahí, ¿no? Y si hay riesgo también de eventualmente una derrota, que se empinen finalmente en una primaria y también en la encuesta un candidato como Gonzalo Vinter o como Janet Jara. No sé cómo estás viendo el tema en la izquierda ya en su modo más global. O sea, yo partiría por decir que desde el punto de vista como de la forma de producir las candidaturas, habría que entender que son candidaturas para perder la elección final, ¿no? Eh, Porque de otra manera tú haces otro tipo de cosas, no presentas cuatro.
Segundo, creo que para la primaria eh, hay una cosa más de proveer fortaleza o respaldo a los candidatos al Parlamento que a los propios protagonistas de la primaria. Y en tercer lugar, hay una tensión muy aguda y muy notoria entre cuál es la forma de enfrentar la discusión de la primaria, si es como continuidad del gobierno o si es como diferenciación del gobierno. Mm. Esta cuestión los cruza a todos y hasta ahora solo hay uno que proclama como ser la encarnación de la continuidad, que es el Frente Amplio. No, los otros tres, de distintas maneras, están diciendo que no son la continuidad del gobierno. Entonces, claro, eso es más delicado porque a medida que avance la campaña, pucha, lo más probable es que la tendencia sea todavía a diferenciarse más, a distanciarse más, de manera que el temido pato cojo se haga como más notorio, más estridente, digamos, ¿no? Más agudo, y en fin, llegue a una definición en la candidatura presidencial más bien dramática, más bien de pocos puntos, muy dividido, con probablemente migración de votantes. En fin, es una situación delicada, yo creo, ¿no? Oye, Cambiemos de tema. sí, te voy a cambiar de tema, Ascanio, porque hay tanta actualidad. Pasémonos al lado de la oposición, porque hoy día las declaraciones de Evelyn Matei respecto del golpe de Estado han generado gran polémica, por decirlo suave. Ella dijo, entre otras cosas, que consideraba que el golpe de Estado era inevitable y que también las muertes que ocurrieron, a pesar de que dice que las muertes eran dentro de un periodo de tiempo, digamos, que era Inevitable. inevitable, o sea, que el golpe de Estado era, espérate, que no había alternativa al golpe de Estado Claro, y que las muertes eran inevitables, hasta el año, 1974. entre el 73 y el 74 eran inevitables, porque claro. ella habla de una guerra civil, y Checho Irane Sí. también habla de una guerra civil. Llamativo. Nosotros pues preguntamos acá con la Paula, ¿a qué electorado iba esto? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? Claro, a la gente mayor de 70 años, probablemente, ¿no? No sé, La Memo. gente muy antigua. Y muy de derecha, además, ¿no? Además, muy de derecha, claro. No, yo creo que es una declaración totalmente innecesaria. Mira, yo admito que podría haber tenido cabida el año pasado, con la conmemoración de los 50 años. O sea, perdón, el antepasado, ¿no? Con la conmemoración de los 50 años del golpe. Porque ahí había mucho análisis de tipo académico, político, digamos, histórico, ¿verdad? Hubo una suerte de revisión del pasado. Pero hoy día eso no tiene sentido, ¿no? Nadie está hablando de eso. La mayor parte del electorado nació después del 73. Así que yo no puedo sino pensar que es una metedura de pata, digamos, un desliz que es propio de un cierto entusiasmo tal vez medioambiental, digamos, ¿no? De con quién estaba hablando, Claro, porque la el entrevista clima. era con Checho Irán en Radio Agricultura. Entonces tú lo Claro. atribuyes más a un tema azaroso de improvisación, más que a una estrategia que ella esté intentando No, no, no. implementar. No puedo creer que eso sea una estrategia, no, de ninguna manera. Yo creo que más bien ella y su gente va a buscar forma de dar un pie atrás, aunque sea de manera muy elíptica, digamos. Pero no tiene sentido meter esto en una campaña electoral que esta, más que otras, es sobre el futuro, no es sobre el pasado, digamos. Esta es cómo salimos de los problemas en que estamos o que vamos a estar, ¿no? Incluyendo el gobierno de Trump, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? El contexto indica que el pasado es lo único que no va a estar en esta discusión como en forma protagónica. En otros periodos pudo estarlo, en otros años pudo estarlo. Eh, y, y- y yo creo que con las distintas conmemoraciones de los 50 años quedó bastante cerrado el tema, ¿eh? No va a quedar nunca cerrado, nunca va a haber un acuerdo sobre cómo interpretar el golpe, pero, pero los antecedentes, el conocimiento, el detalle de los hechos y todo eso
ya está más que archisabido. Por lo tanto, es una declaración fuera de tiempo, fuera de lugar. Claro, pero igual es. Aun cuando yo creo que probablemente se sincera. Claro, lo Sincera dentro del hecho de que ella tendría, ¿cuánto? 17, 18 años ahora, claro, en eso es ese lo momento. eso llama la atención, Ascanio, porque hay gente de Claro. derecha que dice, oye, no es una novedad el que No. Evelyn Matei diga que el golpe de Estado era necesario, ¿verdad? Pero la frase que viene después, esto de que era inevitable que hubiesen muerto, es muy sensible, Es Ascanio. muy sensible. Y eso se une también con varios de los temas en que ella ha metido la última semana, como por ejemplo poner en cuestión el tema de SQM Codelco, que además no es conversado ni consensuado con los partidos. En ese sentido, uno, claro, tendería a pensar que esto es más algo que dice en términos de una conversación más que un diseño propiamente tal. Oye, perdón que meta la cuchara, pero voy a enfatizar el punto. O sea, yo encuentro que hablar de que era inevitable que hubiesen muerto es más que sensible. Es que no es verdad. Es que no es verdad que era Bueno, inevitable. bueno, En el número digamos, de muertos que hubo en el golpe de Estado, digamos, y los años posteriores. es Claro. un campo de interpretación. Sí, Lo que uno puede decir exacto. con certeza, como dice el informe Reti, es que en menos de 300, qué sé yo, en menos de 150 días se produjo la mayor cantidad de las muertes. Mm. Entonces es el peor momento, por lejos, digamos. Bueno, pero esto ya está muy dicho, es muy sabido, probablemente para generaciones muy, muy, muy nuevas haya alguna novedad. Yo no tengo dudas de qué es lo que ella piensa, ¿no? Lo que dijo es lo que piensa, Mm. y es lo que pensó su padre también. Claro. Es que para ella tiene ese Eh, componente familiar que es complicado. es complicado porque tampoco se puede alejar mucho. Claro. Lo más distante que dice es que su padre tampoco era pinochetista, Mm. lo que hoy día tiene entre poca y ninguna importancia, Sí. digamos, ¿no? Pero, pero claro, toda esa discusión no pertenece a este momento, ni le pertenece a ella tampoco, ¿no? Que debe haber sido, como te digo, una jovencita, con ninguna intervención en nada, con poca voz probablemente. Mm. Es más, al momento del golpe me da la impresión de que puede haber estado viviendo en Gran Bretaña, no estoy seguro, porque su padre estaba destinado allá. Mm. Entonces, hay muchas razones para creer que esto es inadecuado, Claro, impropio. Ahora, si tú dices que... digamos, no perdamos de vista, Mónica, perdóname para Sí, sí, terminar sí, la sí. idea, de que ella se siente muy presionada por la derecha, Mm. por la derecha que está a la derecha suya, o Claro. sea, por Kast y Kaiser. Yo creo que eso es lo único que puede explicar esta Claro, salida, claro. que podría ser considerada una salida de libreto, no sé, porque tú dices que no era evidentemente parte de la estrategia, entonces es un error, No, yo creo que no, yo creo que es un error, digamos, no creo que, pero no ¿cómo creo que entonces haya ella ninguna estrategia. sabiendo que se puede, a ver, que es la candidata que tiene el mayor número de preferencias, ¿no es cierto? Va ganando, va Sí. favorita en la encuesta. ¿Cómo se puede poner tan nerviosa de exponerse en una entrevista a un error? Y como comentábamos, no el único error. ¿Y dónde están Claro. también los equipos, Ascanio? Porque Evelyn Matei en el último tiempo se jactó de ya tener su equipo programático, de tener grandes asesores, pero estamos viendo que como que no hay un control tan delicado, tan Pareciera, detallado, ¿no? ¿no? Sí, pareciera, pero bueno, uno siempre tiende a culpar a los equipos de los errores que cometen las personas, Cierto, ¿no? cierto. Pero sí, es verdad que hay una cosa de descontrol, pero yo creo que sí, y sí pienso que está nerviosa, sí me da la impresión de que está nerviosa, sí cada vez que la veo noto que está nerviosa, pero, pero eso es un asunto de ella, personal, de eso no se puede culpar a nadie, ¿no? Eh, Creo que le está molestando mucho la idea de estas primarias que no van a existir, que los partidos que la respaldan no saben cómo resolver, que cómo se enfrentan a Carter, cómo hacen con Jimena Rincón. Ya claramente tendrían que dar por descartado que no van a tener a Kaiser ni a Kast, que además ven día por día que su estrategia de presión les resulta.
¿no? Esto hoy día es un resultado de eso. Ahora, Ascanio, la pregunta es la siguiente. Si ya no van a tener una primaria con los republicanos y los libertarios y el Partido Social Cristiano, ¿le conviene a Evelyn Matei, como están presionando algunos, tener una primaria, aunque sea con Francisco Chaguán y con Rodolfo Carter? Porque efectivamente uno se piensa que va a ser Evelyn Matei durante tanto tiempo de campaña, o sea, va a estar sumergida durante 2 meses prácticamente. No sé cómo se vería eso, cediéndole ese tiempo a la izquierda y eventualmente si aparece también una primaria de los libertarios con los republicanos y los social cristianos. Mira, no lo sé. Yo creo que las primarias son un gran artificio a esta altura, ¿ah? No tienen mucho valor estrictamente, como lo pudieron tener en los primeros años en que hubo primaria. Me parece que están bastante desfiguradas, son voluntarias, no, lo más probable es que no vaya mucha gente, pero no importa, está el mecanismo. Ujú. Creo que lo de la presencia de Francisco Chaguán es una cosa totalmente arbitraria que se le ocurrió a él y que no tiene mucha legitimidad porque su partido ya la proclamó. No, desde el punto de vista de la disciplina partidaria, no tiene cabida. En cambio, con Carter hay otra situación porque Carter es un competidor, digamos, que lo más probable es que intente ser leal si lo dejan participar. Si no lo dejan participar es otra historia. Recordemos la situación de Marco Enrique Ominami, ¿no? Así partió su rebelión. Ujú. No lo dejaron participar. Muy bien, muchísimas gracias, Canio. Oye, te tengo la respuesta. Evelyn Matei, Ya. 73, tenía 20 años y estaba Bueno. en Chile. Porque recién salió del colegio a los 20 años porque repitió tercero y octavo básico según Wikipedia. Entonces dice Bueno. que entre el 60 y el 74 realizó estudios de piano, o sea, junto con su estudio del colegio alemán, estudió piano, teoría de la música y armonía, y cuando terminó su etapa escolar se fue a Inglaterra. Tiene que recordar esos estudios de armonía. Le vendría bien, dices tú, Ascanio. Sí. Eso dice Wikipedia, Sería- capaz que sería Wikipedia esté mal, oportuno. pero es lo que dice acá. Está bien. Bueno, que esté muy bien, Acanio. Gracias por la Ustedes conversación. también. Chao, chao. Un gran abrazo. Chao, chao. 6 de la tarde y 58 minutos.